Buenos días, jóvenes. Las clases anteriores hemos visto las formas bilineales, que eran una especie de funciones donde teníamos dos variables, dos argumentos. Ahora vamos a ver casos particulares de estas formas bilineales. Vamos a escribir algunas definiciones. Una forma bilineal se denomina simétrica, si para dos vectores cualesquiera x, y que pertenecen a nuestro espacio vectorial B, se cumple la siguiente condición: que la forma bilineal de x, y es igual a la forma bilineal de y, x. En este caso, nosotros tenemos una forma bilineal simétrica. La definición es bastante clara, jóvenes, bastante evidente, creo que no hay ninguna dificultad. Y vamos a utilizar exactamente el mismo concepto para definir la forma antisimétrica. Se denomina forma antisimétrica aquella forma lineal para la cual se cumple que si permutamos nosotros los argumentos, obtenemos menos el valor de la función original. Bien, yo creo que la definición no hay ningún problema. Definición es definición, es algo que se acepta tal como se plantea. Bien, pero ahora vamos a ver algunas propiedades de estas formas. ¿Está bien? Algunas propiedades de estas formas. Teorema 1. Primero, si por lo menos en una base la forma bilineal F se define por una matriz simétrica, entonces la forma es simétrica. Vamos, jóvenes, a ver la prueba. Es bastante o casi evidente, pero vamos a probarlos. Demostración. Bien, veamos lo siguiente. Supongamos sea que en cierta base F se define por la matriz C. Se define por la matriz C. ¿Está bien?
A ver, pero vamos a colocar la matriz simétrica C. ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que los elementos matriciales, si les intercambiamos los índices, son iguales. ¿Está claro? Son iguales. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Por definición, de forma bilineal, tenemos lo siguiente. Un momento. Voy a hacerme un poquito de espacio acá. Sí, suficiente. Tenemos nosotros que la forma f de xy, su definición nos dice lo siguiente, c y j x y xj. Y dado que es una forma, una matriz simétrica, significa que c, j y x y j. Entonces aquí lo único que he hecho es aplicar la simetría de la matriz. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos acá que f de yx es igual a c de i j y xj. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Dado que estos índices nosotros los podemos considerar muros, es decir, yo puedo cambiar II y JJ, puedo escribir lo siguiente, a ver. Esto es igual a C. Un momentito. C, J, I, Y, J, X, Y. Aquí lo que he hecho es intercambiado los índices mudos y vemos de que obtenemos lo mismo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que f de xy es igual a f de yx. Acá hemos cambiado los elementos matriciales, ¿está bien? En base a esta propiedad. Y aquí hemos cambiado los índices muros según la regla de Einstein. Y obtenemos la misma expresión. Eso nos lleva a que son iguales. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ahí le he puesto fxy, cjxx. A la izquierda, en el azul. Ah, ya, gracias, disculpe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Está claro, sí? Sí, pero esa matriz es la matriz de la aplicación en cierta base del... En alguna base. Conjunto, ¿no? En una base, sí. O sea, okay. Si yo tengo que en una base la matriz asociada a la forma bilineal o a la aplicación, que en este caso es una forma bilineal, si esa matriz es simétrica, entonces la forma bilineal es simétrica. Eso es lo que nos está diciendo esto. En esa base. ¿Está claro? En esa base. Disculpen, jóvenes, un momentito. Bien, entonces, veamos un segundo teorema. Una forma bilineal simétrica
una forma bilineal simétrica tiene, o en todo caso, sí, tiene matriz simétrica en cualquier base. En cualquier base. Vamos a una demostración. Bien, vamos a decir sea F una forma bilineal simétrica. ¿Está bien? Es decir, que se cumple la siguiente igualdad, que f de xy es igual a f de yx. ¿Está bien? Eso, jóvenes, para cualquier par de vectores x y y. Entonces, en cualquier base. ¿Está bien? En todo caso, vamos a poner aquí para todo vector x y y que pertenece a nuestro espacio vectorial B. Bien, entonces, elijamos el siguiente par de vectores. EI y EJ. ¿Está bien? EI y EJ. Nosotros tenemos dos vectores que podríamos considerarlos linealmente independientes entre ellos y que pueden ser parte de la base. En términos generales, estamos tomando esos vectores. Entonces, se debe cumplir lo siguiente, que si tomo la forma bilineal de estos dos vectores, debe ser simétrica. Ahora, dado que los hemos tomado los vectores de la base, esto significa, por definición, esto que está aquí es C y J, y esto que está aquí es C, J, I. Entonces, en esta base, la matriz es simétrica. Entonces, la matriz es simétrica. Eso es, jóvenes, en esta base. Ahora, en cualquier base siempre se va a cumplir esto. ¿Está bien? Entonces, dado que la base, vamos a llamarla I, EJ, es arbitraria, se cumple en cualquier base. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Bien, jóvenes, de forma análoga, nosotros tenemos los mismos teoremas para las matrices antisimétricas. ¿Está claro? Tenemos los mismos teoremas para las matrices antisimétricas. Profesor, Sí, dígame. una pregunta. ¿Se puede unir el teorema 1 y el teorema 2? O sea, digamos, si por lo menos en una base de la forma bilineal tenemos que se representa por una matriz simétrica, entonces la forma bilineal sería simétrica, y si es simétrica, entonces al cambiar de base, o sea, en cualquier base también sería representado por una matriz simétrica la forma. Exactamente, los dos son parte de un conjunto. Es decir, si una forma es simétrica en una base, es simétrica en todas las bases.
¿Por qué? Porque su matriz, si es simétrica en una base, lo es simétrica en todas las bases. Ambos teoremas son, digámoslo así, forman entre sí una unidad. Entonces aquí escribimos el teorema 3. Si por lo menos en una base la forma bilineal se define por una matriz, aquí vamos a cambiarla, en vez de simétrica vamos a colocar antisimétrica. Entonces es antisimétrica. ¿Está bien? Es antisimétrica en cualquier base y se complementa con el teorema que está acá. Y este es nuestro teorema 4. Una forma bilineal antisimétrica tiene matriz antisimétrica en cualquier base. Bien, entonces esas son las propiedades de la matriz antisimétrica. Para la matriz antisimétrica, acordémonos de que se cumple que C y J es igual a menos CJI. Jóvenes, está claro lo que corresponde a la matriz antisimétrica y la matriz simétrica, o bueno, las formas bilineales simétricas y antisimétricas. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, creo que podría mostrar un ejemplo pequeño de esto. A ver. Veamos lo siguiente. Veamos. Ejemplo. Sea que tenemos nuestra forma f de x, y, que es igual, a ver, digamos, vamos a inventar uno aquí ahorita, x1, y1 más 2x1, y2 menos x1, y3 más 2x2, y sub 2 más 2x2, y sub 1 menos x3, y sub 1 más x2, y sub 3 más x3, y sub 2. Por ejemplo, tenemos eso. Veamos su matriz. Veamos su matriz. Vamos a llamarle a esta su matriz C sub F. ¿Está bien? En esta base, que no sabemos cuál está definida. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. El C11 es 1. El C12 es 2. C13 es menos 1. C21 es 2. C22 es 2. C3, un momentito, nos falta, 2, 3 es 1. C31 es menos 1. Aquí nosotros vamos a tener 1 y aquí tenemos 0.
Listo, tenemos la matriz de una forma bilineal. Y en este caso vemos que es simétrico y esta matriz es simétrica. ¿En qué sentido? A ver, vamos a probar. Digamos de que el vector X sea el vector 1, 2, 3 y el vector Y sea el vector 1, 1, 2. Entonces la idea es, vamos a ver cuál es el valor que toma esta forma bilineal para estos dos vectores. Entonces, este f de este xy es igual a x1, 1. ¿Está bien? Entonces, x1, y1 tenemos 1, más x1, y2 tenemos más 2, menos x1, y3. Entonces tenemos menos 2. Aquí nosotros vamos a tener x2, y2 es 2 veces 2. Aquí tenemos más 4, más 2 que multiplica a x2, y1. Tenemos más 4 de nuevo, menos x3, y1. Entonces tenemos menos 3. x2, y3, nosotros vamos a tener 2, 4, tenemos más 4, y x3, y2, x3, y2, más 3. A ver, ustedes confirmen, jóvenes, si me he equivocado o no, en todo caso. Aquí tenemos 3 y este menos 3 se va a ir. Tenemos 8, 12 menos 2, 10, nos da 13. Eso es lo que nos da el f de xy, 13. Una forma bilineal siempre nos da un número, nos da un valor. Bien, ahora nosotros probemos el f de yx. Es decir, ahora donde yo vea x voy a poner estos valores, donde yo vea y voy a poner estos valores. Entonces tengo 1 por 1 más, aquí es 2, igual más 2, menos, tenemos 1 por 3, menos 3, aquí tenemos más 2, tenemos 1 por 2, tenemos más 4, sí, aquí tenemos más 2, 2 por 1, más 2 simplemente, menos 2, menos 2, aquí tenemos más 1 más 3, y aquí tenemos x3, 2 por 2 más 4. Listo, vamos a sumarlo. Aquí tenemos 3 y este menos 3 se va, 2 y menos 2 se va. A ver, me está saliendo otro número, jóvenes. Me he equivocado al operar, por favor, confirmen. Hay un valor que no me está saliendo. O me estoy equivocando al sumar. 8, 11. Aquí tenemos 8, 12. Esto se va aquí. Ah, no, aquí me he equivocado. Ah, no, está bien, 13. El segundo elemento no es 2, es 4. ¿Acá? Ahí es 4. A ver, tenemos 2x1 por y1. 2x1. Tienes razón, aquí es 4. Gracias. Muy bien. Aquí es 4 y tenemos 13. Entonces, esta es una forma simétrica, ¿está claro? Es una forma simétrica y esto es el valor que nosotros vamos a tener. Bien, ustedes saben, y vamos a aprovechar para hacer algunos cálculos acá, de que el f de xy es igual al x transpuesto c y.
Es decir, tenemos 1, 2, 3 por la matriz 1, 2, menos 1, 2, 2, 1, menos 1, 1, 0, multiplicado por 1, 1, 2. A ver, vamos a hacerlo de esta manera, jóvenes, simplemente para ver qué es lo que se obtiene. Bien, cuando multiplico esto por esto, obtengo 1 más 2 menos 2, 1. Aquí esto por esto obtengo 2 más 2 más 2, 6. Y esto por esto obtengo menos 1 más 1, 0. Y esto va a ser igual a 1 más 12 más 0 igual 13. ¿Ok? Obtuve ese resultado. Vamos a ver ahora el f de y x. Esto es igual a x, o disculpen, en este caso es y transpuesta cx. Aquí vamos a tener 1, 1, 2. Tenemos 1, 2, menos 1, 2, 2, 1, menos 1, 1, 0. Y vamos a tener aquí el 1, 2, 3. Bien, vamos a ver esto, lo dejamos de esta manera. Y multiplicamos esto acá. Vamos a tener 1 más 2, 3, menos 3, 0. 2 más 4, 6, más 3, 9. Y aquí tenemos menos 1 más 2 más 0. Entonces tenemos 1. Y esto, a ver, ¿lo he hecho bien o no? 1. ¿Ah? En el y transpuesta es 1, 1, 2. Ah, ya. Ah, ok. Ya decía yo, si no, no iba a salir lo que tiene que salir. Entonces aquí tenemos nosotros 0 más 9 más 2. Uy, tampoco salió. ¿Qué pasó? ¿Qué me he equivocado? No es 0 en la primera. Ah, tienes razón. Tienes razón. Y a ver, tenemos 1 más 4, 5 menos 3, 2. 2, 2 y 13. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, creo que con esto les he mostrado bien en qué consiste una matriz simétrica. Y de paso hemos repasado cómo es que se opera para hallar la forma, ¿está bien? Para hallar el valor de una forma bilineal, teniendo en cuenta su representación matricial. ¿Tienen aquí alguna pregunta? Con la forma antisimétrica es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Es necesario que haga un ejemplo con forma antisimétrica? ¿Sí? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, esto ya quedó claro. Lo único que sí quiero mencionarles con respecto a las formas antisimétricas, entonces digamos, si f de x, y, voy a cambiarle, no voy a poner f porque lo estoy confundiendo con esto, voy a ponerle g, es igual a menos g de yx, entonces vamos a tener que sus elementos matriciales, voy a llamarle g, y son iguales a 0. Es decir, cuando la forma es antisimétrica, en la diagonal tenemos siempre ceros. ¿Está claro? ¿Y eso por qué? Porque, digamos, acá, el g y j es igual a menos g j i. Si son iguales, entonces el g y
tiene que ser igual a menos el GI. Y eso es posible solamente si es que son iguales a 0. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven una matriz que en la diagonal tiene ceros, nosotros estamos teniendo en cuenta que es una forma antisimétrica. ¿Está claro? Bien, jóvenes, ¿tienen preguntas con respecto a estas formas simétricas y antisimétricas? Muy bien. Vamos a ver. Las formas simétricas y antisimétricas son importantes, no por lo que ahora representan o por lo que ahora estamos viendo, sino por lo que más adelante van a generar. ¿Está bien? Vamos a comenzar nosotros con las formas simétricas y vamos a ver que a partir de las formas simétricas aparecen unas estructuras muy interesantes a las cuales denominamos formas cuadráticas. Y las formas cuadráticas se asocian con el producto escalar o el producto interno. Después, con las formas antisimétricas, vamos a ver estructuras a las cuales se les denominan formas simplécticas. Estas formas simplécticas nos determinan también un producto, ¿está bien? Un producto el cual nos va a generar ciertos tipos de espacios y características. Ahora, todo esto que hemos trabajado es válido para los números reales y para los números complejos. Sin embargo, en clase anterior hemos visto que en el caso de los números complejos no siempre es conveniente trabajar con las formas lineales. Las formas lineales no siempre nos representan todo lo que nos puede representar o lo que nos puede dar el espacio complejo. ¿Está bien? Además, hay otras características más que es necesario tomar en cuenta ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es lo que se conocen como formas, disculpen jóvenes, sesquilineales, como formas sesquilineales. Las formas sesquilineales son cierto tipo especial de formas de dos argumentos. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a ver una definición. La función numérica vamos a poner f de x, y, aunque para diferenciarlo voy a utilizar mejor phi de x, y aquí voy a poner, y esto es algo importante, que pertenece en términos generales a los complejos. ¿Está claro? Por lo general, estas formas sesquilineales se definen sobre los complejos. De dos argumentos vectoriales x y y que pertenecen al conjunto B, ¿está bien? Al conjunto B. Este conjunto B, jóvenes, sobre el campo de los complejos, sobre el campo de los complejos, se denomina forma sesquilineal, si es lineal con respecto a uno de sus argumentos
y semilineal respecto al otro. Semilineal con respecto a uno y sesquilineal con respecto al otro. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Vamos a tener 1 y vamos a decir phi de x, y1 más y sub 2. Esto es igual a phi de x, y1 más phi de x, y sub 2. Y tenemos phi de x, alfa y. Esto es igual a alfa phi de xy. Es decir, es lineal con respecto a este argumento y. Y vamos a ver qué es lo que tenemos con respecto a f, a x. Phi de x1 más x2, y. Esto es igual a phi de x1, y más phi de x2, y phi de alfa x1, x nada más, x, y. Esto es igual al conjugado de alfa phi de x, y. Entonces, nosotros tenemos que es lineal con respecto a un argumento y semilineal con respecto al otro. Semilineal con respecto al otro. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí. X, y, x1, x2, y1, y2 pertenecen al campo B y tenemos de que alfa pertenece a los complejos. Bien, jóvenes, esta es la definición de forma sesquilineal. Bien, podemos unificar estos conceptos en uno solo. Vamos a ver si aquí me alcanza. Y podemos decir que phi de alfa 1, x1 más alfa 2, x2, beta 1, y1 más beta 2, y sub 2, esto va a ser igual a lo siguiente. Alfa 1, beta 1, el alfa conjugado, y tenemos phi de x1, y1 más alfa 1, beta 2, phi de x1, y2 más alfa 2, beta 1, phi de x2, y1 más alfa, el conjugado, 2, beta 2, phi de x2, y2. Entonces, si se cumple esto, nosotros tenemos que una forma es sesquilineal. Una forma es sesquilineal. Jóvenes, el emparejamiento que nosotros vimos en la notación de Dirac son formas sesquilineales, por si acaso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, entonces esto es como una generalización de las formas bilineales. Exactamente. Podemos considerar que es una generalización de las formas bilineales, porque si el espacio fuese real, entonces, o sea, si todos estos coeficientes alfa, beta fuesen reales, entonces tendríamos la misma estructura de una forma bilineal.
nosotros podemos construir formas bilineales en espacios complejos, pero las propiedades y estas propiedades importantes de las formas bilineales en espacios complejos no se mantienen. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que es importante estas formas sesquilineales, como generalización, digamos. Podemos decir que es la extensión de las formas bilineales de los reales hacia los complejos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, el orden del conjugado en las condiciones amarillas pudo haber sido el primero o el segundo? En principio sí, pudo haber sido el primero o el segundo. Es más, en mis apuntes yo tengo normalmente que el conjugado, o sea, la semilineal no es X, sino es Y. Sin embargo, lo he colocado esta vez así por lo siguiente. Cuando tenemos nosotros una forma de Dirac, ¿está bien? Cuando tenemos la notación de Dirac, esto que nos representa un emparejamiento, aquí el conjugado siempre es este. Y en física, por lo general, cuando se trabajan con formas sesquilineales, el conjugado siempre es este. O sea, este es el semilineal y este es el lineal. Este es el vector y este es el covector. Entonces, esto es correcto lo que dice su compañero, puede ser cualquiera de los dos, no hay ningún problema, pero tiene que ser uno que ustedes decidan, y cuando están trabajando con algún texto, algún problema, una vez que eligieron uno, tienen que mantenerlo hasta el final para que tenga consistencia y sea coherente. ¿Está claro? Ah, ya, profe, gracias. Ahora, vuelvo a repetir. Por convención, por costumbre, por hábito, en física es el primer argumento es el que es semilineal y el segundo argumento es el lineal. No es una regla, no hay nada que nos obligue a que eso sea así. Sin embargo, es lo que se acostumbra. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, Sí, dígame. ¿y también existen aplicaciones bilineales y sesquilineales? A ver, cuando estamos hablando nosotros de formas, hay que tener en cuenta que todas las formas lineales, semilineales, bilineales, sesquilineales son aplicaciones. ¿Está claro? Aplicaciones es algo más general. Estas son casos particulares. Ahora, podemos nosotros hablar de aplicaciones de dos argumentos también. Y cuando tenemos aplicaciones de dos argumentos que nos dan un tercer argumento, vamos a poder establecer ciertos criterios de linealidad. Es decir, podemos nosotros hacer una construcción análoga. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos una forma de, llamémosle X, Y, esto es igual a una forma de X, Y, EI, coma, Y, J, E, J, y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a X, Y, conjugada compleja, YJ, y tenemos este phi de X, Y, EJ.
Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. De aquí tenemos que la forma sesquilineal es igual a x y con, vamos a ponerlo mejor de esta forma. Esto que está aquí va a ser de nuevo un c y j, x y conjugada compleja y j. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa con el tema matricial? Vamos a decir, sea que tenemos nosotros la matriz X, que es igual a X1, X2, hasta un Xn. Tenemos la matriz Y, que es igual a Y1, Y2, hasta un Y sub n. Y tenemos nuestra matriz C, que es la matriz compuesta por estos C y J. ¿Está claro? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es lo siguiente, que nuestra forma XY, nuestra forma sesquilineal, va a ser, sabemos que esta es transpuesta, entonces tenemos que X transpuesta, pero adicionalmente es conjugada compleja. Entonces, conjugada compleja esta, por la matriz C y por Y. Esto, jóvenes, es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Es decir, tenemos esta conjugada que es transpuesta y conjugada compleja. ¿Esto está entendido, jóvenes? A esto de que a una matriz, a una forma, se les aplica la transpuesta y la conjugada compleja, se le conoce como conjugación hermítica. Conjugación hermítica. Ahora, nosotros vamos a tener, y esto lo voy a hacer bastante rápido, porque más adelante lo vamos a desarrollar de la siguiente, de forma más concreta. Vamos a tener lo que se llaman las formas hermíticas. Las formas hermíticas son aquellas para las cuales phi de x, y, ¿está bien? Phi de x, y es igual a phi de y, x, pero conjugada compleja. Esas son las formas hermíticas. ¿Está bien? Esas son las formas hermíticas. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe. Sí, dígame. Una pregunta. O sea, cuando se refiere a la conjugación hermética de ese vector X, o sea, es la conjugación compleja de cada elemento del vector, ¿no? Así es. Ah. Así es. Es decir, vamos a ver para que eso quede claro. Nosotros aquí vamos a tener de que este X transpuesta y conjugado complejo, esto es igual a X1 conjugado, X2 conjugado, y así sucesivamente, Xn conjugado. Es decir, convierto esta matriz columna en una matriz fila, pero sus elementos son los conjugados complejos. ¿Jóvenes tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. sobre la forma hermitiana o hermítica, el segundo donde le ponen la raya encima, ¿cuál sería su representación matricial? O sea, así en forma de como está arriba. Claro, es la misma. Lo que pasa, a ver, aquí vamos a ver. La representación sería tal que, en este caso,
tenemos los coeficientes C y J, van a ser igual a los C, J, I conjugados. Eso es lo que la analogía con los elementos matriciales. Es decir, tenemos la misma representación, esta misma, solo que la matriz es tal que se cumple esto. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ahora, las matrices que cumplen de que, digamos, llamémosla así, una matriz M es igual a esta matriz transpuesta y conjugada, es decir, que cumplen esta propiedad, sus elementos matriciales, se denominan matrices hermíticas. Jóvenes, hermíticas o hermitianas. En diferentes textos lo traducen de una u otra forma. Realmente no he encontrado una uniformidad. Es equivalente el término hermítico y hermitiano. Jóvenes, ¿alguna pregunta aquí al respecto? De la misma forma, ¿sí, diga? No, ninguna, profe. Ya, gracias. De la misma forma se definen las matrices antihermíticas, solo que aquí tengo un signo negativo. No vamos a verlas en este momento, pero vamos a ver lo siguiente. Sea que tenemos una forma sesquilineal, ¿está bien? Vamos a tener phi de XY, y esto lo vamos a separar en su parte real y su parte compleja, como un U de XY más un I de una función B de XY. Entonces, nosotros tenemos que esta U de XY y B de XY son funciones de dos vectores en el espacio complejo. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos las funciones U de XY y B de XY son funciones de dos variables, entre paréntesis les ponemos vectores, del espacio complejo B. ¿Está bien? Que toman valores reales, porque estamos diciendo que estamos separando esto, que nos da un número complejo, en su parte real y su parte compleja. Por lo tanto, estas son dos funciones reales. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos considerar de que el espacio, este B es un espacio complejo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos estas funciones, no de todo el espacio complejo, sino solamente de su subespacio correspondiente a los vectores reales, vamos a decir así, sea un B sub R que está incluido en B, ¿está bien?
un espacio real. Entonces tenemos un espacio real. Entonces, estas dos funciones, u de x, y b de x, y, aplicadas sobre los vectores x y y que pertenecen a ese espacio real, son formas bilineales. Son formas bilineales. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, diga. ¿Tu valor de UXY es un complejo o es un real, profesor? Son reales. Son funciones de dos variables del espacio complejo que toman valores reales. Son reales. Ok, profe, gracias. ¿Está bien? Entonces van a ser, si es que los argumentos pertenecen al espacio real, entonces son formas bilineales. ¿Está claro? Son formas bilineales. ¿Eso qué significa? Entonces, si esta función phi x, y es hermítica, entonces estas dos funciones u de x, o esta función u de x, y en el subespacio BR es simétrica y B de x, y en el mismo subespacio BDR es antisimétrica. Jóvenes, la demostración de esto es relativamente sencillo. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que phi de x, y es igual a, disculpen, esto todavía no, esto es igual a phi de y x conjugado complejo. Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente, que u de x, y más i b de x, y tiene que ser igual a u de y x más i de y o ib de y x conjugado complejo. Si tomo la conjugada compleja, nosotros tenemos de aquí, tenemos lo siguiente, u xy más i b xy es igual a u y x menos i b y x. Entonces, igualando término a término, tenemos que el u xy es igual al u y x. ¿Está bien? En todo caso, aquí lo correcto sería ponerlo esto así y esto así. ¿Está bien? Esto ahí. Y tendríamos que el b de x, y es igual a menos b de y, x. Entonces, si esto es real,
tengo una forma simétrica. Si es real, tengo una forma antisimétrica. Si no son reales, si estamos sobre todo el espacio, entonces significa que esta U de X y es una forma hermítica y esta tiene que ser una forma antihermítica. ¿Está bien? Una forma hermítica y una forma antihermítica. Jóvenes, ¿alguna pregunta tienen? Profe, No, profe. Sí, diga. ¿por qué luego de sacar la conjugada también afecta al U y al B? En, ¿Es tem- una propiedad? en términos generales, en términos generales, si estamos trabajando en todo B, todo es conjugado complejo, ¿está claro? Si trabajamos solamente en R, estas matrices o estas formas son reales, son funciones reales. Entonces estoy hablándolo en forma general. Si nos limitamos solamente a BR, entonces esto tengo que sacarlo y aquí esto ya no lo afecta. Y aquí tampoco, porque estamos hablando solamente, a ver, vamos a ponerlo mejor, en B sub R. Tenemos esto. Esto se va a cumplir. Ahora sí, más claro. Sí, profe, sí. Ujú. Sí. Ahora, si no fuese BR, tendríamos que mantener la conjugada compleja. Muy bien, sobre esto vamos a volver más adelante cuando veamos las formas hermíticas de una manera más concreta. Ahora vamos a continuar. Entonces, tenemos formas lineales, formas semilineales, formas bilineales, formas sesquilineales. Las formas bilineales pueden ser simétricas o antisimétricas. Las formas sesquilineales pueden ser hermíticas o antihermíticas. En términos generales, lo que se aplica para formas bilineales se aplica para formas sesquilineales, teniendo en cuenta o cuidado con el tema de la conjugación compleja de algunos de los coeficientes o algunos de los de las coordenadas. Después, el tratamiento es análogo. El tratamiento es análogo. Por lo general, cuando se trabaja en espacios tensoriales, vectoriales, se utilizan y toman mucha importancia las formas simétricas, bilineales simétricas. Cuando trabajamos con espacios cuánticos, en mecánica cuántica, toman una singular importancia las formas hermíticas. Entonces, son formas que no son importantes de ver. Ustedes lo van a ver con mayor claridad y plenitud en su siguiente curso, cuando vean espacios con espacios con producto interno. Y el producto interno se va a asociar a formas simétricas o a formas hermíticas. También se va a asociar a formas simplécticas, que vamos a verlas más adelante también. Bueno, Profe, sí, diga. disculpe, ¿ese sí es un teorema o es una... Perdón, sí es un teorema, ¿cierto? En términos generales es un teorema, pero lo estoy poniendo simplemente como una observación, digamos, porque esto prácticamente es la demostración del teorema. Ah, ya. ¿Está Gracias. claro? Fíjense, esto ya es la demostración de que este es simétrica y este es antisimétrica, si es que estamos trabajando en este subespacio real. Bien, jóvenes, entonces continuemos. Lo que les he mostrado es
la forma o la estructura más general de estas formas. A ver, creo hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a tener formas. En general, nosotros podemos hablar de formas multilineales. Y podemos hablar de muchos argumentos, pero nos vamos a quedar solamente con las que nosotros tenemos. Primero hemos visto las formas lineales y las formas semilineales. ¿Está bien? Estas son aplicaciones que pertenecen al espacio L de B hacia el campo numérico. ¿Está claro? Por lo general, estas se asocian con el campo de los reales y estas se asocian con el campo de los complejos. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, formas lineales y formas semilineales. Después hemos visto las formas bilineales. Y las formas sesquilineales. Jóvenes, sesqui es un prefijo que significa vez y media. Así como semi significa medio, sesqui significa vez y media. Entonces es lineal y semilineal. Bien, en cada una de estas nosotros hemos visto dos características, las simétricas y las antisimétricas. Aquí tenemos las hermíticas y las antihermíticas. De nuevo, estas también se asocian más al campo de los reales y estas se asocian al campo de los complejos. En este caso, estas ambas vienen de el espacio que viene de R por R sobre el campo numérico. ¿Está bien? Es decir, de dos argumentos y nos dan como resultado el campo numérico. También forma un espacio, el espacio de las formas bilineales o sesquilineales. Bien, entonces esta es la estructura que nosotros tenemos hasta ahora. Ahora, a partir de estas surgen ciertas estructuras que son las que vamos a estudiar de aquí en adelante antes de llegar a la parte de operadores. Operadores es cuando aquí ya no hay un campo numérico, sino hay un espacio. El resultado es un espacio, de aquí a un espacio. Entonces, de aquí nosotros, y es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo que son las formas cuadráticas, que son muy importantes, como les he dicho, sobre todo el álgebra tensorial y el cálculo tensorial. De aquí vamos a ver las formas simpléticas. Las formas simpléticas que tienen singular importancia en la teoría hamiltoniana en la mecánica clásica. Aquí tenemos las formas hermíticas, que son muy importantes en la mecánica cuántica. Las formas antihermíticas también se estudian en la mecánica cuántica, ¿está claro? Pero no tienen tanto uso. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver estas tres estructuras. Esta la vamos a ver con bastante detalle. Estas dos se las voy a mencionar y vamos a ver cómo se relacionan con esta, por su estructura. Todo lo que hagamos con estas son aplicables con pequeñas variaciones a estas dos. ¿Está claro?
Entonces, eso es lo que viene a continuación. Formas cuadráticas. Formas cuadráticas. Vamos a ver una primera definición. La función numérica que se obtiene si en la forma bilineal f de x, y, jóvenes, esto puede ser equivalente para la forma hermítica. Colocamos y igual a x, se denomina forma cuadrática. Se denomina forma cuadrática. ¿Está bien? Y la vamos a denotar f de x, x. Entonces, la definición es fácil. Tengo una forma... un momentito. Aquí me he olvidado de algo que es sumamente importante, jóvenes, disculpen. No es en cualquier forma bilineal, tiene que ser simétrica. ¿Está bien? En la forma bilineal simétrica colocamos x igual a y tenemos una forma cuadrática. ¿Está bien? Una forma cuadrática. Bien, la forma cuadrática entonces está asociada a la forma simétrica. Hay ocasiones en las cuales a nosotros nos dan la forma cuadrática y nos piden hallar una forma bilineal que esté asociada a esa forma cuadrática. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver ese proceso. En todo caso, sea f(x)(x) una forma cuadrática. Es decir, nos dan la forma cuadrática y nos piden hallar una forma bilineal simétrica a partir de la cual surge esa forma cuadrática. No siempre es sencillo hacerlo. Hay algoritmos bastante sencillos, vamos a verlos, pero hay una forma bilineal simétrica que es importante en este caso. Entonces, la relación siguiente, f de x, y, que es formada como un medio de f de x más y, x más y, menos f de xx, menos f de y, se denomina forma polar de la forma, a ver, aquí, de la forma cuadrática f de xx. Ahora, la forma polar es una forma bilineal simétrica, está claro, pero está asociada a esta forma cuadrática. Jóvenes,
aquí es fácil comprobar de que el f de xy es igual al f de yx por la simetría en que están expresados acá. ¿Está bien? Veamos, jóvenes. Aquí nosotros vamos a hacer toda la construcción de aquí en adelante. Sea que en nuestro espacio B está dada la base E, una base. ¿Está bien? Entonces, significa que nosotros podemos expresar la forma cuadrática en términos de esa base. Entonces nosotros vamos a tener que este f de xx va a ser igual a un C11 x1, vamos a ponerlo así, al cuadrado más C12 x1 por x2 más C1n x1 xn más C21 x1, o disculpen, aquí es x2 x1 más C22 x2 al cuadrado más, y así sucesivamente, C2n x2 xn más, seguimos hasta Cn1 xn x1 más Cn2 xn x2 más Cnn xn al cuadrado. Bien, entonces nosotros tenemos, esta es la forma expandida dada la base, ¿está claro? Entonces, jóvenes, aquí nosotros podemos escribir la matriz de la forma cuadrática. Y la matriz de la forma cuadrática, vamos a decir que es igual a un C, y vamos a tener C11, C12, C1n, C21, C22, C2n, Cn1, Cn2, Cnn. Jóvenes, se dan cuenta que la matriz de la forma cuadrática es la misma matriz de la forma bilineal, porque tienen el mismo origen. En todo caso, pero aquí nosotros tenemos matriz de la forma cuadrática. Es la matriz de la forma cuadrática. Es evidente que sus elementos son simétricos. ¿Está bien? Sus elementos son simétricos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Veamos lo siguiente. Sí, diga. Entonces, una forma cuadrática es una forma bilineal tal que el argumento y es igual al argumento x. Bilineal simétrica. Bilineal simétrica, vale. Así es. Y a partir de formas cuadráticas podemos definir la fórmula polar, ¿no? La que está en verde. Así es. Vale. Ya, O sea, si nos dan la forma cuadrática, podemos nosotros hallar la forma polar, que es una forma bilineal simétrica, está claro, asociada. No siempre la forma polar es la forma bilineal simétrica que generó la forma cuadrática, por si acaso. No siempre son las mismas. Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien. Se cumple, y por la definición, que C y J es igual a CJ
JI. Ahí no tenemos nada extraño, nada del otro mundo que ver. Luego, vamos a tener lo siguiente. El rango de la matriz C es el rango de la forma cuadrática. Es el rango de la forma cuadrática. En este caso, F. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta la simetría de la matriz y luego de que hemos reducido los términos, vamos a poder escribirle la siguiente forma. A ver, voy a copiarlo esto. Tenemos nosotros esta estructura. Ahora, nosotros vamos a poder escribir de la siguiente forma, teniendo en cuenta la simetría de la matriz. Vamos a tener de que el f de x es igual a C11 x1 al cuadrado más 2 veces C12 x1 por x2 más 2 veces C1n x1 xn más. Aquí, jóvenes, ya no tenemos este término. Este término ya lo hemos considerado aquí. Entonces tenemos más el C22 x2 al cuadrado más 2C2n x2 xn más. Jóvenes, ya este término y el siguiente lo hemos considerado y así vamos avanzando hasta que llegamos al último, el CNN xn al cuadrado. Entonces, muchas veces la forma cuadrática nos lo dan en esta forma triangular. ¿Está bien? En esa forma triangular. Bien, entonces nosotros estamos viendo de que lo que tenemos es un polinomio de las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a ponerlo como si fuese un corolario. Corolario de este desarrollo que tenemos. Entonces, voy a ponerlo así. En la base adecuada, la forma cuadrática es un polinomio. Es un polinomio, y ustedes pueden ver de la estructura, homogéneo de segundo grado. Es un polinomio homogéneo de segundo grado respecto a las coordenadas x1, x2, xn. ¿Está bien? Esto, jóvenes, hace de que en algunas ocasiones, en vez de colocarlo de esta forma, se coloque así: f de x1, x2, xn. Es decir, se va a expresar en algunas ocasiones la forma cuadrática simplemente como una forma de sus componentes. ¿Está claro? Entonces, en muchas ocasiones
se toma como definición de la forma cuadrática aquella forma que es un polinomio homogéneo de segundo grado con respecto a sus coordenadas. ¿Está claro? Bien, teniendo en cuenta lo que hemos visto, nosotros vamos a poder escribir en forma abreviada C y J, XY, XJ, o también el FXX va a ser el X transpuesto CX. Estas son las dos notaciones que vamos a utilizar con frecuencia. Bien. Vamos a ver una segunda definición. Que dice lo siguiente. Si en la expresión de la forma cuadrática, no están presentes los productos mixtos, de dos coordenadas, ¿eso qué significa, jóvenes? No están estos términos, ¿está claro? Todos estos términos no están. Entonces, la forma se denomina canónica. Es decir, nosotros vamos a tener que el f de xx es igual a c11 x1 al cuadrado más c22 x2 al cuadrado más cnn xn al cuadrado. Si tenemos eso, se denomina canónica, forma canónica. Jóvenes, la matriz de una forma canónica simplemente es los elementos matriciales, es una matriz diagonal, donde todos los demás términos son ceros. Todos los demás términos son ceros. Una de las importancias que tiene la forma canónica es la siguiente: sea de que el rango de la forma f es igual a r, que es menor o igual a n. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Eso significa que en la diagonal, entonces, en la diagonal de la forma canónica hay R elementos no nulos. Entonces, simplemente viendo cuántos elementos no nulos hay, nosotros podemos darnos cuenta cuál es cuál es el rango de la forma cuadrática. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? ¿qué quiere decir el rango de f? O sea, el rango de la función, ¿a qué hace referencia? El rango de la matriz C es el rango de la forma cuadrática. Nos referimos al rango de la forma cuadrática f, es decir, al rango de su matriz.
una de las maneras de hallar el rango de una matriz es llevarlo a su forma, bueno, triangular inicialmente, y ver cuántas líneas iguales a 0 obtenemos. Si obtenemos un triángulo, R es igual a N. Si obtenemos un trapecio, significa R es menor que N, y ese R es el rango de la matriz y es el rango de la forma. Entonces, en la forma canónica, el número de elementos no nulos en la diagonal nos da el rango de la forma cuadrática. Vale, profe. Así lo he definido, ¿no? El rango de una forma cuadrática F es el rango de esa matriz. De su matriz. De su matriz. Es el rango de su matriz. Así es. Igual es con la forma bilineal. El rango de la forma bilineal es el rango de su matriz. Ok, profe. Entonces, la forma cuadrática, así como la forma bilineal polar, en diferentes bases tienen diferentes matrices. ¿Está claro? Es decir, tienen diferente representación. Diferentes bases tienen diferentes matrices, tanto la forma cuadrática como la forma polar. Pero va a existir siempre alguna base en la cual va a tener su forma canónica. Entonces, una de las tareas importantes que se tienen es cómo reducir o cómo hallar la forma canónica de una forma cuadrática. Ustedes en su curso anterior han visto ya, creo, algo de operadores y han visto algo de forma canónica de operadores, ¿correcto? Usando vectores propios y valores propios. ¿Me equivoco o no? Confirmen, por favor, jóvenes. No, profe, no No, confirmo. profesor. No, profe, no hicimos eso. ¿No hicieron eso? Ok, No. perfecto. No, profe, no. Ya. No importa, igual lo vamos a hacer, pero más adelante. Les adelantaba por lo siguiente. El estudio de estas formas canónicas es importante por el tema de que nosotros reducimos la cantidad de términos y nos es más fácil trabajar con una forma de esta manera que con una forma de esta manera o con una de esta, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen un problema, díganme, ¿con cuál desarrollo prefieren trabajar? ¿Con este, llamémosle A, con este B o con este C? ¿Con cuál de esos tres desarrollos prefieren trabajar? ¿Con A, B o C? Con el C, sí. Con el C, así es. Entonces, en muchas ocasiones, lo que vamos a buscar es cómo lo llevamos a la forma C. ¿Cómo lo llevamos a la forma C? Entonces, eso es, jóvenes, lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Vamos a ver dos métodos para poder llevarlo a su forma canónica. Uno de esos métodos ustedes ya lo conocen, ya lo han trabajado con anterioridad. Y simplemente como adelanto les digo lo siguiente. Si ustedes tienen A cuadrado más 2AB más, vamos a ponerlo así mejor, más 2, disculpen, vamos a verlo de esta forma, ax al cuadrado más 2bx más c. Estas, jóvenes, ustedes pueden considerar de que es una forma cuadrática. ¿Está bien? Esta es una forma cuadrática. Entonces, esta forma cuadrática, ustedes pueden llevarla a su forma diagonal. ¿Cómo la llevan a su forma diagonal? De tal manera de que esto va a ser igual a un, vamos a llamarlo de esta forma, a ver, digamos, alfa x más beta al cuadrado.
una forma de esa naturaleza. Entonces lo llevan a una manera que es mucho más sencilla. ¿Cómo normalmente resuelven? Ustedes tienen una fórmula con la cual resuelven esto. ¿Cómo han llegado a esa forma? Justamente ese es uno de los métodos que vamos a desarrollar. Pero en este momento ya no tenemos tiempo para hacerlo. Lo haremos la próxima clase, jóvenes. ¿Está bien? Lógicamente para estructuras más grandes. Bien, jóvenes. Si no tienen más preguntas, ahí quedamos la clase de hoy.